turn to page 14. Sambo Jobe Mono Doda Ge Jawa Tamje Yeje Mosum Genge Edunye Lura Duba Ye Jarwa Gula Rabdu Chanselu Deje Dena Dunye Sanje Na Sanje Seje Una Shubada Andadara Juje Yana Malu Ba Tamje Jawa Tage Kanwa Mo Andada Kanwa Meze Janzo Na Yanje Yana Janzo Dagunki Gunje Yanden Rabjo Jing Devara Yerwa Tamje Dage Do Amedo Damba Chingwa Damba Dan Sinye Damba Chuba Dojo Amarme Jodan Dubo Damba Ye Jarwa Deda Lane Chuba Ji Anaza Damba Nanda Chenjo Dan Chema Parme Jera Nyamba Dan Goba Jebran Babi Jugun Ye Jarwa Deda Layan Chuba Ji Choba Kana Lami Jaje Wa Deda Jawa Tamje Layam Asambo Jola Devi Dola Ke Jawa Kuna Chanze Choba Ji Doja Shedan Demo Wange Ne Gada Gada Tijin Iji Chan Adekwa Dake Jiwa Jinje Ba Teta Tamje Dake Susuraya Joje Jawa Kundan Sanje Se Ranjara Namdan Lodan Melodan Andowa Kunje Sonan Kanwa Yang Teta Kunje Jesu Dayiran Kana Choju Jeden Romana Chanjo Remba Sanje Majani Gombo Teta Dake Tamje Lan Kolo Lana Meba Kowaka Dadon Ganye Teta Lan Joa Kuna Pinshin Dereche Dewa Jenge Duni Shubha Yang Dake Temo Raja Zowaji Chanse Wadan Chujin Shabadan Jise Yeran Kushin Sowaye Gewa Chunse Dake Jizaba Tamje Zobe Chanchu Jembo. To page 16. Please turn the wheel of the Dharma of the two vehicles and their combination. Por favor, gira la rueda del Dharma de los dos vehículos y su combinación de acuerdo a la disposición y según las capacidades mentales de los seres vivientes.
Tender tombe jujin charan be basan brando wadam jindere ye je namo aryala ye ge don lo don no ye ge chung da da mi ge nam ne do gun je do ge je zong ba tam je ge de da je ju den do. Good afternoon. Buenas tardes. So yeah, some questions first. Entonces, ¿había quedado alguna pregunta por allí antes de que comencemos? I think, is it Michelle? Are you trying to say something? No. Oh, okay. Sorry, you were talking to someone. Okay. Okay, so Entonces, this presentation is esta presentación all about individual. es sobre el individuo, el karma individual, y permanece como el enfoque principal. I guess a lot of Y adults in this country recently yo creo que muchas de las personas en este país quizás estén conscientes collective karma. de que hay algo como un karma colectivo también. And you certainly had your Y experience usted ciertamente tiene sus experiencias en Tíbet with collective karma. con karma colectivo. China overran Tibet. Por ejemplo, cuando China invadió el Tíbet. Maybe drawing on that, you Y could tomando comment algo de on, esto, the state that we are facing, maybe estamos ways ahora en el to estado de cosas que estamos enfrentando de muchas maneras react appropriately as y cómo individuals reaccionar apropiadamente to ante the esto, state we find ourselves a este in estado en here el in the cual United nos States, encontramos inmersos en Estados Unidos and of ahora. course, Y por we're not supuesto, communist China, we're not no somos como China, we're not no somos como Rusia o Irán, we're the United States of America, somos los Estados Unidos de América. historically the beacon Históricamente, of freedom, el faro de la libertad, the place of free speech, el lugar del habla libre par excellence in the entire world, por excelencia en el mundo entero, the place where the reaction el against lugar donde se authoritarianism, reacciona first, contra el autoritarismo. not first maybe, but certainly Primero, modern, pero quizás, quizás no antes, pero en el periodo moderno hemos reaccionado ante el autoritarismo and now gubernamental. we find ourselves in a Y ahora weird nos encontramos situation aquí en esta situación extraña, where some people's donde views algunas may have varied. personas que han hablado han sido So this question of puestas en prisión. Entonces harmonious surge esta pregunta. speech, Cuando se refiere al habla, a quest to make the dialogue harmonious. ¿cómo llegar a un diálogo Seems armonioso? very ¿Cuál much in sería my la mind forma? because, Es la pregunta que surge en mi mente, well, one part of me wants porque to una be parte de very mí sharp quiere ser muy agudo critical, y crítico, and we have the right to be that y tenemos el derecho a ser así, as United States citizens. como ciudadanos de Estados Unidos. But Pero and I'm also though worried that también estoy I could preocupado fall into porque yo pudiera caer a silent reaction, en una reacción silenciosa and in response to what's going en on. respuesta a lo que está ocurriendo. And that would be Y easier eso sería más fácil en un nivel, just as being silent when there's when sí, you find yourself así in a como es conversation cuando where you're estás not going silencioso to en una conversación donde no vas any positive direction, any no vas beneficial en una any dirección direction, beneficiosa then o it's better to positiva be y silent. permaneces silenciosa. But La mejor opción es we are all estar callado. citizens of the United Pero States, ahora somos todos ciudadanos de Estados and Unidos aquí. it's Y our future and our children's es future, nuestro futuro y el futuro de and the nuestros future of our hijos, neighbors, our el futuro de communities, nuestros vecinos y comunidades, to either speak out or para entonces poder decir act out in some other way, o actuar de alguna forma, protest,
protestar incluso, or o be silent. estar But silenciosos. this is the case where I Pero este es el personally have to caso say, donde I yo find it more personalmente quiero difficult to be decir silent que because es cada vez más difícil permanecer I silencioso, find that I'm meeting porque friends, encuentro neighbors, que mis amigos, vecinos, quite a few people who are muchas personas actually living in a state of fear que de hecho ahora viven en and estado de anxiety miedo, ansiedad, and wondering if they should y leave. preguntándose si deberían irse de Estados Unidos. So I know you weren't born in this country, so Y yo sé que usted no nació en este país. you know, you have all the understanding of it. Usted tiene todo el entendimiento You know, a person who was born here de una, would have, pero but quizás que una persona nacida aquí no tendría, pero quizás nosotros tengamos algo de sabiduría y por lo tanto yo estoy preguntándole, ¿cuál sería su respuesta en esta situación? Creo que sería si la opción es hablar o protestar o quedarse callado. karma yores Son las opciones. ko collection karma scenario come karma yore tega na ji ke ta individual karma yorwa re tenderes. So first of all, to address what Entonces, you originally primero, said about karma, lo que usted estaba definitely, diciendo sobre el karma, that is something definitivamente actually we should probably, I'm thinking now we should es algo que deberíamos pensar. A veces hay que actuar. Tenemos que manejar el karma. Y una manera de hacerlo es entender que puede haber un karma colectivo y que hay un karma individual. Hay estas categorías realmente en el karma. General rwa pecheda zambaling di na la each country sud sing be na peche ta ko nyokra mewan ro chi ten ten yo mare la tatang nyam de la tene kangi war starving te yores. And you know, we see that unfolding all the time, right? And Y nosotros vemos esto todo el tiempo alrededor del mundo. Quizás en cada país en el mundo tiene su propia cuota de dificultades a un nivel colectivo, bien sea en una situación política, donde realmente hay que luchar, por decir alguna palabra, contra la hambruna, por ejemplo. Hay muchas expresiones de karma colectivo que nosotros pudiéramos ver en todas partes. Used to rwa bana particular American was no tambina ta within America la samo tambina chi mangso kiji ka ta nyam de la chi ta jubanjo tso china kun zambling top no bamasi yabo past hansa yabo chungyores. And yeah, you know, Y sí, like, por to supuesto. summarize what he just said, Voy a it's resumir lo que él America dijo. at its heyday. América That America tiene used to be seen o solía as ser this beacon vista of democracy, como but este faro de la you know, democracia. it was also not only that, Y but no solamente eso, one of, if not the most powerful quizás sino el country in the más world, poderoso país so del one of the mundo, wealthiest countries in sino the también world, uno de los and países más it's ricos en also el mundo. Y todo eso está cambiando. However, America kita choji di jekap himba zola rokwa chi yore la choji zamno dambina ta ko disturbing mangboji so yores And le. also, if we look at the También, past, right, in that period of merit si hemos that visto we had as a country, on the en one el hand, periodo de although mérito que America tuvimos did como great país, things, they helped other countries, there was also en la forma really bad that was en done, a que lot of disruption Estados Unidos in estuvo, other countries, digamos, and a lot tratando de of ayudar a otros things países, that también we se actually causó have mucha no karma destrucción. of now.
y las cosas de alguna manera se han complicado y están ahora en el estado en que se encuentran ahora. Entonces, ¿cuál es el problema? Que realmente no sabemos. political system, financial system in Kaduna go up and No down. sabemos lo compleja que es la situación, ¿verdad? Del karma. So that was a mixture of English and Spanish. Disculpen, vamos a aclarar. La primera parte de eso fue decir, la segunda parte es que la vida siempre hay subidas y bajadas. A nivel político, a nivel financiero, a nivel económico, siempre habrán este tipo de situaciones de subidas y bajadas. I believe karsanada koji yasho de karsana ta charangso history be our hingrawa tin ta George Washington ne go zo ne ne ta medicine to ke ji so sha jo ke america ke constitution de ta ngone put chungba be misik yabo ji ihores. So he said, he believes, and he said, and you Él guys dice, know American history better than he él does. no, él no conoce tanto la historia americana, pero él piensa When the country was que cuando el formed, país that fue the founders fundado, did a very los good job of fundadores building hicieron the un gran trabajo Constitution. con la So George Constitución, Washington, como Madison, George at that Washington time, en there was aquella época. really Realmente very strong hubo una convicción muy poderosa structures put in place para that las worked estructuras que very se well for a colocaron very para que long time. trabajaran muy bien por mucho In tiempo. that sense, then, right now, part of the constitution, the Kolanadan Rodiores. And up until now, like since Y that hasta time ahora, until desde aquel momento now, hasta the ahora, Constitution is la functioning Constitución well. ha funcionado muy bien. So, also I believe you all should be. Yo también creo, dice Drupon, que debemos continuar. That was English. Ujú. That in the if kisi tindi mando wa jikro jik constitution it is like China tindi ke change cheya ke tu peche lebgri thingi mendus. He's hopeful. Y He's not él sure, but he's tiene hopeful esperanza and thinks it is probably hopefully de not que the case probablemente no sea el caso that the strength of the de que Constitution la fuerza de la Constitución de este not país going to become a prevalezca country like China. y que luego no se vuelva un país como China. 76 rawa since the 76. China da lo sumjas lo yamare I don't know how many years. Tindi ke ko constitution nyingban roji chadi ores. Because the Constitution is pretty ¿Por qué? stable. Porque esta Constitución ha sido muy estable y ha estado funcionando por alrededor de 300 años o algo así, desde que se estableció. Y Drupon sabe esto mejor que nosotros. Entonces, han sido como 300 años en que esta Constitución ha permanecido. 350 años. The Chinese constitution China Deng Xiaoping gang la sobres. Deng Xiaoping gang la ta counter structure constitution look like Western American. The westernized the democracy in the order the leadership each 10 years, each 5 years so yours. And for instance, in China, Por ejemplo, en when China, Deng Xiaoping cuando created el presidente considered like the Chinese Xiaoping, el rey Xiaoping estuvo creando la Constitución, él creó la institución basándose en los países occidentales en términos de elecciones o términos de donde hubiese un presidente o un líder que tuviese que hubiera un término de 5 años para la presidencia. But if you look at that, that's a very short period Y of time, right? ustedes ven eso como un periodo muy corto de tiempo comparado con el que hemos tenido. Por ejemplo, estuvo el presidente, han tenido un par de presidentes en China. Primero Deng Xiaoping, después de eso Jiang Zemin estuvo 10 años
y Wu Jin estuvo 10 años más, y Xi Jinping otros 10 años, maybe 35 years old. So now y this person, llegó a la presidencia he changed cuando tenía 35 años, y este presidente, Xi Jinping, ha hecho cambios a la constitución de China. race tanda I think I back to kisi America ke constitution change cheya da tini tul habina tini ji America ke mema yimbina ya ta ti ko den degree tengimedos. So he thinks, Entonces if él we piensa really see que si nosotros realmente like a vemos structural change in the como Constitution, cambios maybe say estructurales en la independence, Constitución, quizás he eso doesn't think marque the American people will stand for algo, pero él no piensa que la gente americana vaya a aceptar un cambio de esa naturaleza. it. Online, there's a question. Roman, if you could unmute yourself and ask. Yes. Hi. My question. Entonces, mi pregunta es, I haven't really been able to flesh it no he out sido capaz concretely, de but so I've armar been esta pregunta de forma dealing with concreta, intrusive thoughts my pero he entire estado life. lidiando con It pensamientos started intrusivos when I toda was mi about vida. 3 years old. Desde que tenía 3 Gotten años, better in recent years. y he estado un poco mejor en años But recientes, pero I think just in general I'm interested in creo que en hearing about, general, especially al because escuchar what our sobre mind comes esto, up with has so much especialmente cuando weight nuestra and mente there's tiene so tanto much peso y of trabaja our tanto, mindfulness training. con por ejemplo, con el Taken with, entrenamiento de conciencia I'm plena o de interested in atención like plena. what the karmic Entonces weight yo me pregunto, and ¿cuál es ese peso kármico? I don't know, the karmic story, so to say, ¿Cuáles serían and esas background historias of intrusive kármicas thoughts is de because esos pensamientos it's very intrusivos? different from Porque like es a muy thought that I have diferente that is de un pensamiento que yo tengo que yo puedo I'm decir not sure how que es familiar mío. others are, but No sé si otros están it could be something familiarizados as con benign esto, as thinking of pero something pudiera ser gross algo tan that I don't want benigno to think of, like como o pensar en cutting my algo muy finger off or asqueroso, something, or it can be like o puede ser you algo know, things would be easier if pensar que las cosas serían somebody más died, fáciles si alguien se and I muere. know that that's not a thought that I Y want to yo, have. sí, So yo sé que ese no es el then pensamiento que quiero tener, no why es lo que yo having this creo. thought? Y yo me pregunto, ¿por qué tengo Um, ese pensamiento? it's followed me my entire life, Y and yo he estado lidiando con esto toda mi I'm vida. sorry if it's not super clear, and I'm Disculpen happy si to no es muy claro go into more detail if y It's no okay, quisiera it's entrar okay. en más detalle. We're following. Thank you. Quiero saber cuál es su opinión. So I understood. So I'm gonna explain it to him. Ella entendió. Vamos a explicarle esto a Drupón de alguna manera. Namto hopti gala yang gergi namto yemba yang mayemba dawa tsorgi yorwa tini di namto pe yemba dim go sambagi namto lepgi yorwa tini mo sembe trugi yorwa pena samsamla be shenang sapo dawa o ngegi zugu yang di chego dawa samba dawa che hopti gala lepgi yorwa yang na o garsi tinda michik shina dawa samba yemba dawa che lepgi yorwa Yini ang gergi namto yemba nangshin ma yemba diniti nga dinda nangshin dingo gamindo samba lep gyorowa yini ang ma yongya ki tapsi gande yoba yapo hako gamindo dini mo pugu ne data bardo te ki kangel yongyore la kando. Re da tangi nga zu shujure kalsanda nga zu namdo khandi imbi na yang ko te jujungbo do na ko nga zu jul hakcha shu chenbo je sha do yorwa te yore yine yang da tela ko ji yo chotan yore swa. So he said Entonces, that él dice que en general, cuando se refiere a los pensamientos, todo tipo de pensamientos vienen a la mente de todos, de nosotros, de cualquiera. Y esos pensamientos, cuando hay un pensamiento que se repite, eso crea una impronta más poderosa y quiere decir que hay una mayor posibilidad de que un pensamiento como ese vuelva a surgir nuevamente. Y esas improntas creadas, esas tendencias de pensamientos, nosotros podemos cambiarlas.
And sometimes if you have this Entonces, reaction of algunas thinking, veces, si tú tienes esa reacción y it tú dices, no actually quiero makes it pensar worse. esto, de hecho lo empeora. Tene ko karsena ko shago gres ko yona yagbore mayona yagbore samba tan yana ko koran oda tene chi gres. So the best thing to do with Entonces, la unwanted mejor cosa thoughts que puedes is to hacer just con los kind of pensamientos de este not tipo give them any es energy. no darles It's ninguna just a energía. thought, Es and simplemente it's pensamiento also discursivo. you No don't hay need to nada say, oh, que this necesites thought, I decir, want this thought, I este can't have pensamiento this yo lo thought. You quiero, just no kind of quiero este let it come and pensamiento. go without Simplemente tienes que giving it dejarlos que energy. vengan sin darles ninguna energía. Ko take time days. And eventually they will Entonces, go, but it eventualmente does se irán, take pero time. toma un poco de tiempo. Ta ke che sho di karsena ta namto to gogmendo zambati ta karsena ko feel no chando gore. But the Tinga te gogmendo nga degido namto yona yo mena yo korje shagores. So the most important thing is that Entonces, lo when más you're importante es, resisting cuando tú thoughts estás that resistiéndote a un that pensamiento, really como por prevent you from ejemplo, not te wanting to vuelves think that thought, then rígida it's al gonna no querer ese not feel. pensamiento, eso es So darle the important combustible a thing ese is to pensamiento. Y lo again just importante aquí es nuevamente to no not feed into it one way or the alimentar other. ese pensamiento de una manera o de otra. There's one question from earlier online. Okay. Oh, and there's also one in the room. Okay. But Roman, does that help? Was that Yeah, ¿Y thank you eso so much. That's definitely a ayudó? big help. Sí, sí ayudó. So earlier, Neda asked, how can you be virtuous and ¿Cómo not be tú puedes ser taken for a virtuoso fool? For y no ser example, tomado por people who like to tonto? Por argue ejemplo, con personas aggressively que and you quieren stay silent. discutir agresivamente contigo That's y tú difficult for permanecer those en situations. silencio. It's difficult for them to handle that. Es difícil manejar una situación así. They're Oh, aggressive. so Dini Garci pena rang mi shimba la tropa ya me go samna Dini de mi shimba di oh mi de ichirang be kupare sam si gerwa pena Garci mi chik tropa ga giona damandra la giona Dini rang gayang malapna Dini kongso ke yore rawa chagi yore wa Dini tes kale kapodo. Tene kesi te chokpa jamna kasi pengyo sares. So then he said, in that entonces él case, dice, en ese caso, is it going to really make it any better to fight them back? si no hace ninguna diferencia que pelear a cambio o Not online anymore. Oh, okay. No answers coming. Okay. Chokpa jamna pengyo marwa. He doesn't think that it will él no solve piensa the situation or que make eso it any va a better resolver la to situación o hacerla respond mejor, with aggressive responder argument and con argumentos agresivos. So Eso no lo I mejoraría. have a bit of a follow-up question to Roman. Quiero tener una pregunta que sigue a la pregunta de I've heard Roman. this term Yo escuché este término de pensamientos intrusivos y estoy 100% seguro de que esto significa cosas diferentes para diferentes personas. Y pareciera que hay personas que dicen que personas que vienen de pensamientos que vienen de otras personas como un tipo de control mental. Y este tipo de situaciones que se generan cuando las personas creen que otros tienen poder sobre ellos a un nivel mental. Si es posible que alguien sienta, obstruya el pensamiento de otra persona de alguna manera. Si existe esto del pensamiento intrusivo a un nivel literal. yeah, so they're our own thoughts. No, son sus propios pensamientos. ¿La situación cuál es? Son tus propias improntas kármicas. Puede ser una vida pasada, por ejemplo. Tú no las sabes, no las conoces, pero también estos pensamientos son algo que podemos también de alguna manera fabricar. Como yo lo expliqué anteriormente, todos los pensamientos son improntas kármicas, básicamente. Y a veces no tienen sentido.
a veces van y vienen todo el tiempo. Son movimientos, pero algunos pensamientos pueden tender a repetirse. ¿Por qué? Porque los repites. Y particularmente, el problema está en nuestra infancia, de alguna manera. Hay situaciones, problemas en la infancia, ira, rencor y ese tipo de cosas. En aquel momento, en esa oportunidad, quizás no parecieron un gran problema. Lo fueron tomados como pequeños problemas, pero luego, más adelante, se generan como pensamiento repetitivo y esto se puede ir aumentando y haciéndose cada vez más fuerte, pero siguen siendo tus propios pensamientos. Might feel like it's others. Uno puede sentir que eso viene de otra persona, pero no es así. Y como yo lo dije anteriormente, algunas veces es muy difícil, pero realmente hay que aprender a ignorarlos. No buscar una razón para esto, porque eso hace que se repitan de alguna manera y por eso continúan volviendo. Entonces, trata en el futuro de que incluso cuando vengan esos pensamientos de forma automática, simplemente ignóralos. Y eso está bien. Thank you, Drupa, in Virginia. The amount of work you guys are Gracias, putting into this Drupón, is much appreciated. Virginia. Both of you. So, Aprecio mucho el trabajo que han puesto en todo esto. Una de las preguntas que yo tengo es que comenzamos el ñondro con la vida humana preciosa y ahora estamos, luego la impermanencia, y ahora estamos en karma. Y obviamente yo estoy basándome en mis propios sentidos. Y mi pregunta es, ¿podría usted hablar un poco de cómo todo esto funciona junto? Can I just to clarify, because when you talk about mathematics, Cuando usted habla de matemática, usted pareciera que está preguntando de alguna forma cómo ir de lo más simple a lo más complejo. Esa es una maravillosa pregunta. Yo no he llegado a ese punto, al punto de las ecuaciones, pero las cosas se vuelven más complejas de alguna manera, ¿no? Quiero entender lo básico por ahora. Tampo de pena de caridomia zewarebe. Deni de yang de remba shindu te sa ja cheru drogi roa. Deni di dang drawo rebe de gilamga dang de remba de denda yemba ge jumsen remba de yemba ge remba gari yana nang bechu nanga. 데 오고디 렘바테 효고 점선 카리나 Re. 레다 렘바테 당기네 효기지 슈인바 테레다 갈세난 가서 다 트레이닝 디 프로그램 네고 갈세 거래 지치두 참마게 고 패밀리어 유야기 치토라 데네 가서 디슬레라 원로지 소위오레다 단단 같은 거 레퓨지 토요 말와 벤 레퓨지네 손에 제 100,000 치고야지 요르틴 테마고와 가서다 갈세 거래 duntarere someday ando soyorwa soyores Tilagimendo de rem pena dampo ngondo chigi ngondo nangi ngondo dene rembachindu chamdo dene rembachindu de chachenga dene naro chudo remba dinda yemba gi jum sengare yore mixa gi pattern da yore 점선 배치 보여res 나서 테네 다 당보 갈세나 ngazo bena 당보 텐전니가 완도 삼노 땅나 이네티 lambar mari lamba edit edition do tani yo maris ina yang karsana ko individual ko matobe ki yo marwa ina yang bena cha shavina tana ngazo 직 무기 루덴디 ko tsa chimbo imbaji ta chitanda tsa chimbo hegore ngazo kalaya bosagore thuro konguyorti ina yang 직 tsa chimbo khande imba ni barakawa khande imbati ta ngazo hetere ngazo lufon de sam pangro alu ti thola yang tenka ta lu tsa chimbo de shan di ki koji tereda korwe chaja domna lundi ki dubgudo sanje kompon tomna lundi ki dubgudo sambe kabla
yang nga so jig lelo tang nimne la so yungro wa ti chi to la tene ta nga so mata wa re stende chora jig leka kharchigona sindi leka legona de sanji ta kharsa ko jig spiritual path leka chigona wata ti tindi loyin che ya mendo jig do sambatra wa tereda 다 가르치고 그래 당보 다 오래 당가 담아 박스 시긴 주 지긴 올라나 당보 가르치고 당경의 공휴인 봐 얘는 가서 beginner 세나데 understanding 라 다다는 karma cause effect 차디 어와 오다 다 대당 대다버리 스탑이게 정말나 So yeah, definitely. Entonces there's, sí, definitivamente, and he said also, like, I él think I'm not dice, sure yo no estoy muy seguro de cuál sería la intención, ¿verdad? Pero the reason though la it's not razón like mathematics. It's no more es algo like, matemático. because what it is, the A lo que se refiere esta step estructura de ir paso a paso es básicamente preceding feeds into es algo que precede following, a lo que sigue. ¿Qué what significa? you develop from one Cuando tú beginning desarrollas to algo, the next entonces tú vas al siguiente antídoto que te ayuda a progresar más en el camino. Entonces podemos ver esto, por ejemplo, cuando cubrimos los 4 pensamientos. Por ejemplo, el primero es cuando contemplamos el renacimiento humano precioso. Luego desarrollamos un real sentido de gratitud y comprensión de qué asombroso es. So we may, and that this Entonces, doesn't mean like eso no significa que, por ejemplo, our life is really precious nuestra and so we vida want to es preciosa y the entonces healthiest food and the queremos comer best solamente la comida clothes and más make sure saludable, llevar la ropa like, más it's just hermosa. not like left in No that, but es the purpose is algo in the que se queda en context eso. of El your propósito está en el understanding. contexto de en la First comprensión we're espiritual. valuing Entonces, primero, tú precious evalúas feeling a el sense of renacimiento humano gratitude, precioso y un sentido de gratitud. that has to go Y further, eso right? tiene que ir So más allá. the ¿Por qué? reason, the why ¿Cuál es is la because razón? we La have this razón es opportunity que to tenemos esta become oportunidad para el despertar, tenemos esta oportunidad But para then la if we práctica just espiritual. if we just Y ignore luego, that, si tú this lo precious dejas allí en que es experience will precioso y tú arrive, dices, but we qué don't go to gracioso, the qué second step, gratitud which por is estar vivo, impermanence, then entonces you luego really tienes have que to entender la listen, right? impermanencia. Y la So the impermanencia se convierte en impermanence esa becomes forma the en thought que, of, esa oh, forma de I have pensamiento en this que te precious das cuenta que opportunity, it's dice, not going to tienes last esta forever. preciosa So, oportunidad, pero no va a durar para right. siempre. Tengo que ponerme a And then what trabajar. is it then that Entonces, ¿qué how do es? we do that? Oh, well, ¿Cómo lo that's where we are hacemos? now. Y Karma, ahora es cause, and donde effect. estamos en ese Understanding punto, that all karma, of our causa y efecto, actions entender therefore todas bring about que todas negative nuestras results, acciones all of our negativas actions traerán positive bring about resultados positive results. negativos. So Todas then las what it acciones says is positivas when we go traerán down the resultados path of, okay, positivos. now I Y understand eso the es entrar basis más of what I'm profundamente en doing el with my camino y life, right? vamos aumentando ese So entendimiento. each one, if you can see Entonces, already with the cada first cosa que tú three, ves, how they build on one cómo another, se it's like construye una each sobre la step of the otra. path. Y así es como se hace a través de todas las etapas del camino. Got it, so he said, Y ahí él dijo let's see también, if I missed anything. No, det partir det då. Vad är det? Chila sånge. Got it. Det dampo labadi. Re, tati karsena terawa, ngaso te precious human life ni khagborwa or lela ni topgo marwa. O some kango greste. So we need to think, so it's not just precious human entonces, life, but no es is solamente la vida humana to preciosa, a sino que precious es algo life. difícil de ser alcanzado o logrado. Entonces, ahora tenemos, este es el renacimiento humano precioso. Entonces, si tú entiendes que es un renacimiento humano precioso y lo que eso puede hacer en esta vida o cualquier práctica espiritual que puedas hacer en tu siguiente vida, eso, esta vida humana preciosa, nuestra vida, no es permanente. Por tanto, a veces, por supuesto, sabemos que vamos a morir.
Y en el medio tenemos muchas distracciones. No, realmente tenemos una vida con muchas situaciones, muchas dificultades, pero a veces nos volvemos perezosos. Ignoramos la realidad. Y eso es lo que realmente hay que entender, la impermanencia. Si tú realmente entiendes la impermanencia a un nivel muy profundo, entonces tú piensas, ¿qué hago con este corto tiempo para que esta vida sea mejor y que mi siguiente vida sea mejor o incluso lograr la budeidad? Y ahí es donde viene la ley de karma, de causa y efecto. Y cada vez vas a ir entendiendo más y más. He also, I mean, this might, I think he sort of misunderstood it Y first, creo but que he él still entendió understood what you quizás said un because I poco think de forma errónea. in Vamos a response when he refrasearlo. actually heard the question. En su Because respuesta I think inicial a this la kind of pregunta, speaks to also it does become like maybe, like it becomes a little more challenging as the path goes on, quizás So se like refiere for también a que el instance, camino se vuelve más when we get the desafiante. refuge, Por ejemplo, primero recibimos el refugio y ordinariamente el refugio requiere hacer 100.000 postraciones. But this Pero path, este this camino, program este programa is especial designed está so that it diseñado becomes para que de alguna introduction to manera each se vuelva step of the a una path. introducción So a that cada etapa instead del of doing camino. En 100,000 lugar de hacer 100.000 prostrations, postraciones, we do a week of retreat. hacemos una semana de That's retiro. the practice Y of eso se retreat. vuelve la práctica del Traditionally, refugio. it's Pero more involved. tradicionalmente es todavía, requiere más involucramiento. But I think there are options traditional, or people have Pero the option to do the traditional. hay opciones tradicionales. Oh, there are also different options. Hay diferentes opciones de acuerdo a la tradición, al camino tradicional. Todo se basa en el monto que tú puedas hacer. Si tú tienes este tiempo, puedes hacer tal cosa. Y si tienes este tiempo, tal cosa. Y si tienes una gran flexibilidad, entonces haces todo de la manera tradicional. Two more questions, Okay. possibly three. So if you want to unmute yourself and then ask your question. Yeah, I'm back with another question because the previous question just reminded Tengo me otra that pregunta. when we were doing Precious Human Life, Cuando estuvimos I haciendo el asked about renacimiento the humano fourth of precioso, the 10 tenía unas riches, preguntas and sobre las Megan 10 had said in the riquezas. chat that you would answer it during this part of the Y me program. dijeron que eso se iba a responder It's two durante el questions. One is programa. pretty Entonces short. son dos I preguntas. tried to do Una, some research donde yo he about tratado de what hacer algún tipo de schism in the investigación Sangha actually is, and sobre I found qué a es lot of la different división de la sangha y he accounts. visto diferentes So I did reseñas hear sobre about eso, that. a qué se refiere And then I was especialmente. also Y curious, siguiente, también estaba I guess, curiosa how strict de the qué tan view on estricta es la actually having visión consequences, and something I had thought about in en, terms of like killing your mother or en father, términos de when consecuencias como people matar a in tu padre abusive o a tu madre, situations who might have to kill a y, parent out of y que tú puedes self-defense. estar en una situación donde tú We know pudieras matar a tus unfortunately this is padres en defensa propia. a thing that happens, and Creo que eso yeah, I was pudo just haber wondering ocurrido. how Y me definitive that preguntaba, is, if ¿qué there's a tan definitivo es situation esta where situación it, donde, self-defense, for por instance, ejemplo, en is something defensa that somebody propia, has to do, whether that alguien even tiene is que hacer such a algo finite thing that they como cannot una come cosa back from that in this tan human life. definitiva que no puede cambiarse en esta vida, como matar a tus padres, por ejemplo, así sea en defensa propia. So going back to the one about the, huh? Yeah, so I'm just like, so you said, first you said something Entonces about the primero 10 dijiste riches algo de and las precious 10 human life, but riquezas then you y la vida mentioned humana schism and preciosa, y luego Sangha. mencionaste la división de Yeah, la it's the sangha. one that says that you Sí, haven't esa que committed dice one of the 5 que tú acts no of hayas legal cometido los consequence, and one of those 5 actos de uh, consecuencia is inmediata. Okay, now I get it. Okay. Uno de esos es crear división en la sangha y el otro es matar a tu padre o a tu madre. Se llaman las 5 acciones de retribución inmediata o retribución kármica inmediata. Y está cayendo bien, si no arreglas ahí. Seme nga samlo tangna, tini di dangpo tini seme nga gare yore samlo tangi yusarwa, tini di chi yang di gindun la yin chi ya rwa, tini di gi dunda gande yamba shira yapo koyo mare, tini di tes tache che barwa, tini yang damanda kaka la pare, so chi gi kor di gi korla gare sumya yore dangpo,
teni nipa de pena pama sepa, rawa, chik pama sepa. Teni mikashe pena garci pama abusive yona. Teni chik china mi chik yang tena rang yang di kyo sun kyo cheya ki chidu pama se sigirawa. Ini yang di yang tsame nga dawa chagirabe. 다 카르마데 가르세나지 하사야 케고 involved huge yores. So first of all, Entonces, primero, karma is actually very complex. karma es algo muy complejo. 가르세나다디 ngazo teyorwa oda tambotere 다 tambo I think first gendu yenchiya sayadita ko tsami ngares. 다데 디파 쳔보 쇼레스 다 ngazo gendu yenchi 지디 지 many teg미윈다 many 기 device divide 치요나 다데 고 니츠 중용로와 이나 gendu 테 divide 치비나 티 divide 페나 단다 페나 20 gendu device 치요나 로와 이나 gendu 테솔라 카리 요레 라비나 콘소 텔라이 타와 요레 콤바 요레 조바 요레 테네 코란소다다 콜라 티 스트럭처 요르와 티 디바 치바텔라 코 generation to generation to generation 디바 차노 그레스 오 텐디 인디 테네 베 한상야케 코 디바 쳔보 요레스 라야테레스. So, but first to answer Entonces, what primero, you mentioned about para responder a lo que categories in the estabas Sangha, preguntando sobre esto de la división en la sangha, so that is, eso like creating a schism in the Sangha is de crear división en la sangha es un karma muy pesado realmente. if you Pero think about it, like if si two tú piensas en people esto, son como dos are personas have a disagreement or que fall tienen out un with one another, desacuerdo that's just two y people. It's like pelean. an isolated Esos son dos relationship between personas, two ¿verdad? people. Es If algo there's que a aísla la division relación de in the esas dos personas. Pero Sangha, cuando hay división en la this sangha, affects many people. eso It afecta a doesn't muchas just personas. affect the people No in solamente this afecta a las generation, dos but personas en because esta there's a generación. whole like if 10 people become divided, those Y 10 si 10 people will personas die. se Those 10 dividen, people eventually will die, right? And todas esas but personas if there's eventualmente a morirán. division in the Sangha, Pero si hay una that división division en la doesn't sangha, end esa there, división especially no when we're termina con la talking about muerte, like especialmente Sangha in cuando se terms refiere of a la a sangha sect, en right? términos de An secta, order of religious orden practitioners o where there's like, un linaje de there's like practicantes, a conduct of donde hay un tipo de there's a conducta, view, meditation, donde hay visión, there's a meditación y structure around conducta that. y hay And una so if there's estructura a dentro de division eso. that Y happens, si hay una división then que that ocurra, ends up having a eso reverberating termina effect that goes on reverberando a within the través Buddha Dharma for del generations Buddha Dharma por generaciones. of division. Esa división. depending mambo yores cheta chibina ranke phama cha chenbo yimba kadi chenbo yimba tindi jegle sibe yina tene dikpa chenbo re sami bi dikpa re songu yorwa yina yang ta de circumstance damanda yu sigres tindi ko telpa be ki dikpa ma to ko sami nga cha sigmar choran ke ji phame ki so seguna tene phaz sibe yina And so, and then another one of the 5 heinous crimes is Y to otro kill de los one's mother or crímenes father. imperdonables es matar a tu padre o a tu And madre. that is because, Y eso es one's parents are, porque nuestros they're an padres object of great kindness son and objeto de gran bondad. been such a source of Han sido la forgiveness in fuente de this mucha life. bondad en esta vida, por But as ejemplo. you Pero, say, there are como different tú dijiste, circumstances. So for hay instance, circunstancias en donde, por there's a ejemplo, really abusive situation hay and comportamientos someone, muy as you said, abusivos. kills Y one of como their dijiste, parents alguien out que of mata a uno de self-defense. sus padres That's en still a defensa huge propia, negativity, a very aún así sigue siendo algo harsh, muy but it negativo. No es que probably sea una isn't virtud, in that pero case because no of the será en ese circumstances. It caso, may esa not circunstancia, become, no as you sea mentioned, one of the 5 heinous uno de crimes los 5 because of crímenes the imperdonables. ¿Por circumstances. qué? Porque hay una circunstancia, ¿verdad? John. Que es la autodefensa. Pero sigue siendo matar. Yourself. Esa es una nota del traductor. Hey, Lincoln. Thank you. Hi, Drupal. I wanted to just thank you for Quería agradecerle, Drupon, all of the
many things that you have shared over the por years. muchas de las cosas que usted ha compartido durante los años, en todos los años que nos hemos conocido. Estoy muy agradecido por esto. I wanted to ask you today about Quisiera something preguntarle sobre algo que yo escuché una vez usted mencionó unas veces en el pasado. Quiero que por favor señale este tema sobre el karma, la virtud y la no virtud. Y yo usualmente he oído que usted dice that we are aware que nosotros sabemos que estamos conscientes de que estamos cometiendo una acción no virtuosa o que nos involucramos en una acción no virtuosa. Hay un elemento de conciencia, de conocimiento de la mente que uno sabe, ¿no? Que eres tú mismo el que lo está haciendo. Estás haciendo esa negatividad. and Entonces, from the other side, you know, in del otro Western lado, psychoanalysis, en el psicoanálisis occidental, en la there's a psicología lot of occidental, hay muchas talk, muchas some really good examples conversaciones of the y unconscious, ejemplos de acciones the unconscious inconscientes, mind, and it's de la it mente influences inconsciente, que unconscious, influye, esa exerts inconsciencia individuals and society ejerce as a un tipo whole. de control en el There are individuo y también en la instincts, sociedad. Hay instintos, tendencies, tendencias, patterns deep patrones within us that are muy biological profundos en as nosotros a well un as nivel biológico, sociological, perhaps even quizás spiritual. sociológico, incluso Different schools of espiritual. thought on this. Diferentes That escuelas de these pensamiento sobre esto. unconscious drives Entonces, ese propel us pensamiento inconsciente as nos civilization propulsa, forward. nos impulsa hacia afuera There's good evidence to suggest y hay that buena people evidencia que, que for me, sugiere, just as an example, I have blind este es spots. un ejemplo, And yo tengo I can't, puntos there's ciegos. something about me. Many people Hay will point it algo out to en me mí que mucha gente me ha and say, señalado a look, veces you're doing y this. dice, This is mira how lo que you're hiciste, behaving. este es tu But I myself comportamiento y yo can't mismo see it. no puedo verlo. I'm not aware of it. I'm No defensive. estoy I'm consciente trying de que estoy a la to clarify defensiva, de que estoy tratando de defenderme criticism away. sobre, sobre la crítica, por ejemplo, contra la And crítica. I guess I want Y to yo ask if quisiera the preguntar, Alaya Vijnana, for instance, the por ejemplo, en storehouse el of Alaya consciousness, Villana, hay varias these historias en el Alaya Villana. patterns and Estos residual patrones, energies, estas energías they exert residuales, a force on our ejercen tendencies una to act fuerza o tendencias a are they actuar, preconscious? pero son Are preconscientes, they unconscious in the way son that inconscientes Western en la forma en que la psychoanalysis psicología talks about occidental o el psicoanálisis lo unconscious habla, instincts run amok instintos or maybe they die inconscientes or que de like alguna unconscious manera nos sensibilities condicionan. sabotage themselves. Y me You know, pregunto cómo es que nosotros nos saboteamos a they nosotros have good mismos. intentions, but they Y end up comenzamos teniendo buenas undermining their own intenciones, pero success in usualmente an terminamos unconscious way. saboteando nuestro Or propio éxito en una forma I mean, inconsciente. we could think of any other number of examples, but Podríamos I guess pensar en muchos that's kind of my ejemplos, question. pero creo que esa es mi pregunta, Because I have a difficult time porque reconciling tengo un those two tiempo, things with the una point that we're dificultad grande always reconciliando estos dos aware. puntos de vista en que estamos But my conscientes, experience has been pero en mi experiencia ha sido Not where a lot we're not aware of. And en Drupon donde, actually has donde said tú no estás that consciente. recently in the Y Drupon, de teachings hecho, that tocó they're esto gonna share recientemente en una that enseñanza, y we're en donde realmente hacemos teaching cosas que no somos conscientes. So can I translate? Or are you done? Necesito yeah, traducir. that's about it. Okay. Yeah. Dini di pena chi ngoma kong ko yore nga tso migewa chegyo na so hako gare. Yena yang pena de chijala yang sin rikpa dang de simgi mg psychology ki tola de la garwa nga tso de subconscious derwa de or unconscious de njikela de sena de ngodzin chegyo marwa sam la pena ngarangi yang chetang so yang ngodzin yu marwa nga kunong yang sam la yapo yu marwa sam la ngodzin cheg marwa tini ngodzin ma cheyate tini sinre ki tola jumsen mandra la kyorwa dini yang kongi gergi nyamnyong la pena mika che sam la kong yang pena kong che tang mi shimba yang lakere kong la o chirang denda norgando chirang che tang denda re teni kong yang swarga marwa hako marwa
yini yang mi sangma chikpa drawa la ke yorwa tini pache kong yang ha ma goa drawa rewa rangi norwa samsam la soso gi norwa yang mu zing marwa ha ko marwa tini di dang pena kunji namji dang drawa yona bakcha ki drawa yona pena nambe gi tola de digi korla gande la kare dang gande do pena nga so tapar pena ongi semnanga tata gande do tapar hakogi yo samarwa. That's good. Yeah, so that's good. That's a problem there. So that's our problem. Y Drupal dice, exactamente, ese es nuestro problema, no somos conscientes. Eso se le llama ignorancia. Somos gobernados por los tres venenos. So, it's actually quite Entonces, simple, right? es algo en realidad simple. El Buda lo explicó. Todos nuestros problemas provienen de estos tres venenos: el deseo, el rencor y la ignorancia. Pero la raíz es la ignorancia, nuestra inconsciencia. Entonces, estos tres son como esta inconsciencia, es el punto de inicio. Y luego tenemos estas dos puntas que son el apego y la aversión. Cuando tú tienes inconsciencia, tienes el surgimiento continuo del apego y la aversión y sentimos esto todo el tiempo. Pero debido a nuestra ignorancia, nosotros no vemos lo que está pasando claramente. Constantemente reaccionamos con apego y aversión, pero no necesariamente estamos entendiendo lo que está ocurriendo. Y debido a eso, debido a esa inconsciencia ignorante, tomamos las cosas por ser cosas que no son realmente y tomamos cosas que no son creyendo que son. Esa es la ignorancia básica. No vemos las cosas como son y lo que vemos creemos que es cuando no es. 오다 테네 테가나 이고 직다 레준데라 지 힙타 치는 칼레 고양 고 마레 와트네 고 마레 니레 상 송도데 칼레야 고 당보니 세데베나 니 코데완도 리티냐 고 칼레 상야 요레스 이냐다 단다디 everybody has the go ignorant 마히바리 마도 ngato 헤힌도 베 강조의 purpose 진캔티스 카보로와 purpose 치는데 라나 둥에 wogudo samya yomarwa yina ya ta nga chodi ko marewa ma che marewa teleten marewa teleta nga chod yang lobjong cheya pecha da ya ta nga daya kharchi gona ji ki sia chi to kesi ki marewa ni le samwarwa tene ta nga chod ha khogre bena yina ya ta tanda di ko de ma sam de ta nga chod tabhi namba ji ta chi gogurwa de marewa sho chembore samaris magic maris wa Drupon, this is Gillian, and thank you for entertaining my question. Drupon, gracias por señalar mi pregunta. Can he answer John's question first? Oh, sorry. Sorry. Hablando de distracciones, ¿no? Entonces, sí, esto es donde estamos todos en este mismo barco. La ignorancia, la inconsciencia. Pero nosotros estamos volviéndonos cada vez más claros en nuestra visión en este proceso. Eso es lo que hace la práctica. Es por eso que practicamos y también es muy importante en este proceso es la súplica. Las súplicas y plegarias de aspiración, confiar en un maestro, confiar en las tres joyas, suplicar al lama,
suplicar a los Budas a través de ese esfuerzo, poco a poco, esa ignorancia va eliminándose y podemos ver cada vez con mayor claridad, poco a poco, a través de lo que estamos haciendo ahora, por ejemplo, reflexionando en karma, causa y efecto, volviéndonos más claros sobre cómo las cosas funcionan, qué es lo que es realmente virtuoso, qué es lo que no es virtuoso, y luego analizar, encontrar a un nivel detallado. Eso está contribuyendo también a eliminar nuestra ignorancia, pero es algo gradual, es un proceso lento que eventualmente nos puede hacer despertar de nuestro sueño y eventualmente, con el despertar, podemos eliminar totalmente el velo de la ignorancia, entonces podremos ver claramente. Pero como vamos progresando en el camino, nuestra atención plena se hace más poderosa y somos capaces de ver cosas inconscientes más claramente hasta el punto, como dijo él anteriormente, en que todo el mundo está en este mismo barco. Si nosotros viéramos claramente, como dijimos anteriormente, no fuéramos autodestructivos. Nadie quiere sufrir, nadie quiere realmente sufrir, pero creamos las causas del sufrimiento una y otra vez. ¿Por qué? Por nuestra ceguera, por nuestra ignorancia, porque no vemos claramente. Sorry, there was more that he said. Yeah, so again, also Entonces, studying, nuevamente, being, sort con of el assessing the estudio, path. The path is es el all camino. El camino this ignorance. That's like tiene como actual propósito definitive eliminar la ignorance. ignorancia. Esa es la meta. So if we Entonces, si look at nosotros, all of these different methods of todos teaching estos to us diferentes métodos que are están disponibles para working to nosotros help están greater and greater funcionando, awareness, trabajando para crear greater and mayor y greater mayor awareness conciencia. of, Mayor y what's mayor really conciencia going es on lo in que our realmente mind. está ocurriendo en nuestra mente. As we progress, Y así como vamos those progresando, blind spots and that lack of esos clarity puntos ciegos, esa carencia de claridad, esa ignorancia disminuye. Nos volvemos cada vez más conscientes, cada vez más atentos. Thank you. Okay, Gillian? So apologies again. So essentially karma is intrinsically linked Esencialmente, with intention. el karma se Because relaciona the con la karma is so intención. complex. Por eso el karma es tan complejo. Because it's linked with intention. ¿Por qué? Yes. Porque se enlaza con la intención. Lejim de hakoya kale kapo yembagi jimsen gayensena kunlong lara legi opagi digi jimsen rebe. Te maris. No, Sorry. not like that. No, no es así. Te ngazo di na jik ti yora chorang khandi ti na khansh. Te hakuma song de kazang ngason jik ten da lele je se. Yeah. So he said, for instance, in what he wrote, which Por was ejemplo, at the end of the document, the prayer. cuando él estaba escribiendo la plegaria al final del documento, donde él dice, All the different varieties, todas las diferentes variedades de situaciones, todas las disposiciones de los seres vienen a través del karma. Son las diferentes formas de sufrimiento y felicidad que son creadas por el karma. Todos los lamas del linaje, pido a ellos que por favor me bendigan para ver claramente la compleja red de interdependencia basada en el karma de causa y efecto. Yarse changchop simba tsola tene ngoshe yowa zuntu yowa tso ke yimbi na yang tene ji karma ditete hingmare sondwa. So it's Entonces, more like es más the way that karma la functions forma and en the que el way karma it is funciona y la forma en que expressed in its se display expresa en is ese despliegue very es difficult algo to muy profundo, es understand. algo muy difícil de It comprenderse. is said that Y se even dice que incluso que solamente un Buda, un ser totalmente iluminado, un Buda, puede ver claramente todas las implicaciones kármicas detrás en la red de la existencia. Incluso un bodhisattva no tiene ese nivel de omnisciencia
para ser capaz de ver claramente eso. Solamente un ser completamente iluminado, un Buda. So a high-level Entonces, bodhisattva un bodhisattva de alto nivel clairvoyance, que tiene clarividencia, por ejemplo, que puede realizar milagros, tiene todos estos poderes sobrenaturales, pueden transformar el agua en fuego, el fuego en agua. Aún así, ese bodhisattva no podría ver completamente todos los detalles e implicaciones del karma y la interdependencia de causa y efecto. Así de difíciles. Peacock feather tela do country si yunguyowa. Ju country ji yunguyowa. Feather tela ringtone country si kuguyowa. Oh, that tindi ke ji color ramanda, jansong ramanda. Ti ke peacock feather di tona parjo ke mula tsurwa country si leguyowa. Semchen hemba la tsurwa country si leguyowa. Chatang tela le yore. and that's because Y eso everything in this es world is porque karma. todo en este mundo es So karma. the example that is given El ejemplo que se da is sobre esto the plumage of es the peacock. las plumas de un pavo So real. all of the details Todos los of what detalles makes that plumage, que the plumage hacen of the peacock, like el despliegue de colores design, en la pluma de un right, pavo of the real, su plumage, diseño, the el peacock feathers plumaje, on the feathers of the peacock, todo el diseño que aparece en la each pluma del pavo feather real, and cada how una it de ellas, fits de esas together plumas to create that design, que han the estado juntas para details poder in crear the ese iridescence of the diseño, different los colors, detalles de los diferentes colores, every the tonos, feeling todo, that arises in the incluso el mind of a sentimiento que person surge en la mente de perceiving the una plumage persona of que the peacock, like percibe la all of imagen these de una pluma different de pavo real. things Todas esas cosas come together, all of these vienen juntas, details, like each cada feather uno that de esos goes into the detalles en plumage of the cada pluma, peacock and its size and everything, en they la pluma all de un have pavo karma real, behind todo it. So tiene there's como respuesta el this karma. El example is karma es lo to que está detrás show de eso. how Y ese ejemplo es para intricate it mostrarte is, lo and so complejo que therefore es to el karma. perceive Por lo that tanto, poder accurately percibir esto de is forma not easy. correcta es muy difícil. Does Thank that, you. yeah. Oh, that answers a lot. Thank you. Thank you. Okay, so we maybe take tea break. Vamos a hacer una pausa. So maybe Yeah. come back 4 o'clock. Regresamos a las 4. Son 25 minutos de pausa. So basically in 25 minutes. En 25 minutos, ¿ok? Recording stopped.